Filipenses 4:4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y podemos entender que a través de estudiar un poco acerca de toda la carta, el tema principal y por lo que nosotros vamos a estar pasando todo el tiempo es vivir en Cristo es nuestro gozo completo. Vivir en Cristo es nuestro gozo completo. Gozo podemos tener en diferentes circunstancias. Y bueno, cuando tenemos un hijo, podemos tener gozo. Cuando nos casamos, estamos gozosos porque nos casamos. Cuando adquirimos nuestra casa, estamos gozosos por adquirirlo. Cuando tenemos un vehículo, estamos gozosos. Cuando nuestros hijos crecen y se gradúan o se casan, estamos gozosos, pero son momentos de gozo que tienen corta duración. Sin embargo, este gozo que va a hablar Pablo acá en la carta a los Filipenses es un gozo más profundo. Y vamos ahora sí a nuestro pasaje central, entendiendo un poco más de qué se va a tratar. Vamos a ir a Filipenses 1 y en esta tarde vamos a estar viendo Filipenses 1, versículos del 1 al 8. Filipenses 1 del 1 al 8. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes y por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo que en cuanto añoro a todos, con el entrañable amor en Cristo Jesús. Y bueno, podemos ver que hoy en día muchos cristianos tienen su vida asegurada en Cristo, y eso es algo real para todos los cristianos, pero no pueden vivir una vida gozosa todo el tiempo. No pueden vivir una vida gozosa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siguen pensando de forma terrenal. Todavía su forma de pensar no ha cambiado con quiénes son, identificándose como verdaderos cristianos. Su forma de pensar sigue siendo una forma de pensar terrenal. Y es algo de lo que en estos primeros versículos acá Pablo quiere hablarles a los creyentes de Filipos. Y bueno, podemos entender que la fuente del verdadero gozo es Cristo, no las circunstancias externas, tu posición en la cual tú te encuentres hoy, sino la verdadera fuente de gozo es Cristo. Y aún Pablo podía decirlo, siendo esclavo de Cristo, su fuente de gozo, y estando preso por la causa de Cristo, seguía siendo su mismo Salvador. A pesar que no estaba en las mejores circunstancias, no estaba como estamos nosotros en libertad y que podemos salir de acá y hacer nuestra vida y prácticamente hacer lo que se nos parezca bien. Bueno, Pablo no podía hacer eso. Por más que él quisiera ir y predicar, y leíamos acá en el versículo 8 que dice que él añoraba poder estar con los filipenses. Pero no podía, había algo que le impedía, pero eso no era motivo para que él perdiera su gozo, que él perdiera su gozo. Y vamos a ver hoy cómo la gratitud como fuente del verdadero gozo. La gratitud, un corazón agradecido, es lo que genera externamente un verdadero gozo. Que nosotros podamos reaccionar bien, con gozo,
a las diferentes circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Y podemos decir que esta carta, el autor claramente se hace visible al comienzo de la carta y está ahí en el versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y ahí Pablo comienza narrando y está junto a Timoteo, pero no es Timoteo el que escribe, y lo vamos a ver más adelante por algunos escritos que pone Pablo, que realmente son escritos de su mano. Timoteo estaba con él, acompañándole en sus prisiones, pero sin duda que hay algo que nos llama la atención ni bien comenzamos a leer la carta. No solo que Pablo es el autor y está con Timoteo, sino que siguiente hay una acotación que nos ayuda a entender cuál es la forma de pensar de Pablo para poder entender que a pesar de su circunstancia que le estaba pasando, él estaba con gozo. Y es esta frase que dice: siervos de Cristo Jesús. Siervos de Cristo Jesús. Y esa frase particular ahí nos muestra que Pablo no es solamente un hijo de Dios, no se identifica como hijo de Dios. Y en otras cartas, en la carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas, él no se identifica como siervo de Jesús, él se identifica como apóstol. Pero tanto en Filipenses como en Tesalonicenses, él se identifica como siervo de Cristo Jesús. Y esta es la traducción griega de doulos. El estatus de un esclavo o una actitud propia de un esclavo. Ese esclavo de menor rango, donde no tenía ningún beneficio. Bueno, él se entendía a sí mismo delante de Dios como siervo, como un esclavo. Él estaba para servir a su Señor. Estaba dispuesto a servir a su Señor. Por más que estuviera encadenado, él quería seguir sirviendo a su Señor. Nada le impedía. Por eso, las circunstancias externas pueden cambiar nuestra visión de lo que nosotros podemos expresar. Si para mí el no poder salir de vacaciones a donde van todos es algo que llega a deprimirme, bueno, puedo sentirme pobrecito y bueno, eso puede hacer que mi forma de ver la vida sea diferente a que la que yo pueda pensar y decir: bueno, gracias Señor porque tengo salud y mi familia está bien, y por más que no voy a vacacionar donde van todos, estoy contentos. Y así podemos poner diferentes ejemplos de circunstancias que nosotros podemos pasar, pero depende de qué enfoque yo esté posicionado, es cómo voy a ver la circunstancia. Y eso va a reflejar si yo tengo un corazón agradecido con lo que Dios está ordenando y permitiendo soberanamente en mi vida, o verdaderamente no tengo un corazón agradecido y como consecuencia no voy a estar dando como un fruto el gozo. El gozo es un fruto de los cristianos que vamos a ver. Podemos decir que sin duda que hay diferentes términos para transmitir la posición. Pablo podía decir que era apóstol, que era judío, que era el enviado de Dios para predicar a los gentiles, pero no, acá él estuvo dispuesto a identificarse como siervo, a identificarse como esclavo de un amo, no de un amo terrenal, sino de aquel que es justo, santo y bueno, de aquel que se merece que nosotros desgastemos nuestros días para vivir para su gloria. Y es lo que Pablo quiere empezar a transmitirles a los filipenses. Y por eso recuerden, el pasaje el de Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y es parte de esto, desgastar nuestros días para vivir para Cristo. Y no es irte únicamente a África y predicar el Evangelio, es vivir para Cristo donde Dios te ha puesto, donde Dios ha permitido que tú vivas. Así que podemos ver que Él estaba dispuesto a desgastar su vida para Cristo. Él no tenía derecho a nada.
Él había entregado su vida por completo a Cristo. Muchos cristianos hoy en día viven una vida con muchos conflictos en su estado anímico, porque no han entendido que son siervos de Cristo, no han entendido su posición. Muchas veces queremos ponernos ahí a la par de Dios y determinar que Dios ordene las circunstancias de nuestra vida. Recuerden, Pablo, si quisiera, podía haber dicho, bueno, Señor, la verdad que no quiero ir a Roma. Y capaz que estaba en el deseo en su corazón no ir a Roma, pero él aceptó ir a Roma como parte de la voluntad de Dios. ¿Estás tú aceptando parte de la voluntad de Dios? Lo que Dios permite en tu vida, que ordena soberanamente. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, algunos le pueden atribuir al pecado, y sí, las malas decisiones son causa de nuestro pecado, pero la mayoría de las cosas que pasan en la vida de los cristianos son ordenadas por Dios. Y aún Dios permite el pecado en tu vida también, para mostrar su gracia, para mostrar la pecaminosidad de nuestro corazón, para revelar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, que pueda salir a luz y para que nuestra vida pueda ser purificada. Bueno, a pesar de todo esto, Pablo entendía y estaba dispuesto a seguir. ¿Quiénes eran los recipientes de esta carta? Santos, los Filipos. Dice, ahí continúa el versículo 1, dice, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Santos, este término que a Pablo le encantaba identificar a los creyentes, santos. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿tú ya te crees un santo? ¿Ya te crees que estás completamente santo? Y si hacemos una encuesta entre nosotros, seguramente que ninguna diga, ya me siento un santo. No, porque todavía tenemos aspectos en nuestra vida que seguir trabajando. Pero Pablo se caracterizaba por mirar lo que Dios ya había hecho. La obra de salvación es completa. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, ahí en ese versículo tan conocido, en el versículo 6. Pero es esto, Pablo ya miraba hacia adelante, viendo que los Filipos, por más que habían problemas, no era una iglesia perfecta, era una iglesia buena, que tenía muchas carencias, que lo ayudó cuando tuvo necesidad junto a la iglesia de Tesalónica, pero no era una iglesia sin problemas. No habían cristianos perfectos, pero sí cristianos santos. Y cada uno de nosotros somos santos si hemos venido a la fe en Cristo Jesús. No por lo que somos ahora, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo y lo que Dios está haciendo. La santificación es una obra de Dios junto con la salvación. Dios está obrando en el corazón de su iglesia. Dios está obrando en la vida de cada uno de los cristianos. Esta iglesia en Filipos, como les decía, no era una iglesia a la cual le sobraba y una iglesia grande como la iglesia de Corintios o capaz que la iglesia de Galacia, sino era una iglesia pequeña, donde tenían muchas necesidades, donde sufrían mucho, pero tenían presente el Evangelio, en la comunión unos con otros y en la comunión con otros, reconociendo a aquellos que les habían llevado el Evangelio a su vida, como Pablo, ayudándole en sus necesidades. Y acá incluye a los obispos y diáconos. Podemos decir que con este término incluye a toda la iglesia. Y en el versículo 2, el saludo común de Pablo al iniciar su carta, gracia a ustedes y paz de parte de Dios y nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y podemos ver que gracia, este término griego común que se utilizaba, y paz, shalom, para saludar. Pero algo que en estos primeros dos versículos que nos muestran ya, algo que lo tenía muy internamente Pablo, es que en 3 versículos nombra a Jesús 3 veces
en 2 versículos, perdón, nombra a Jesús 3 veces. Esto nos habla de que la vida de Pablo era una vida cristocéntrica, no solamente en un eslogan, tengo una vida, un matrimonio cristocéntrico, una familia, no, él vivía su vida a diario en base a Cristo, en base a vivir para Cristo y para continuar proclamando el Evangelio. Cristo era el que le había dado vida y el que también sostenía su vida, por lo cual él entendía que todo lo que tenía era por la gracia de Cristo. ¿Es tu vida una vida cristocéntrica? ¿Es tu vida una vida donde reflejas a Cristo en cada uno de tus accionares, cuando trabajas, cuando te relacionas con tu familia, cuando te relacionas con tu iglesia? ¿Es una vida cristocéntrica? Bueno, Pablo tenía una vida cristocéntrica. Y esto es el principio. Si tú no tienes una vida cristocéntrica, no podemos hablar de tener un corazón de gratitud. Si tú no has venido al Evangelio a través de Cristo reconociendo que eres un pecador, que no hay forma de acercarte a Dios y que ese vínculo está cortado y no hay forma, no hay hechos buenos que tú puedas hacer, no hay una conducta intachable que puedas tener, no hay ofrendas que te puedan ayudar a reconciliar tu relación con Dios. Solamente Cristo puede reconciliar. Y si tú pones la fe en Cristo como la propiciación para tus pecados, puedes reconciliar esa comunión, reconociendo que eres un pecador y que solamente Cristo fue el único capaz de pagar por todos tus pecados. Y entendiendo que tenés una vida cristocéntrica, ahora sí, hablemos de agradecimiento. El agradecimiento de Pablo a los Filipos, y comienza el versículo 3 diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios. Y Pablo podría decirles, bueno, sé que hay problemas y vamos a tratar esos problemas, que lo va a hablar más adelante, pero él comienza con esta frase diciendo: doy gracias a mi Dios siempre. Y cuando Pablo dice siempre, no es a veces cuando me acuerdo. Y bueno, nosotros podemos decir, algún hermano nos dice, orá por mí para que pueda mejorar mi salud, estoy pasando por esta inconveniente de salud. Y bueno, dice, sí, voy a orar por ti, todos los días voy a orar por ti. Y pasa la semana y nos olvidamos, y oramos un día, 2 días y después nos olvidamos. Pero cuando Pablo dice acá siempre, es que siempre estaba orando por los Filipos. Siempre estaba orando por los Filipos. Con frecuencia él daba gracias a ellos, siempre. Y no de cualquier forma, sino que pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Y vuelvo a repetir, en cada una de mis oraciones. O sea, oraba siempre y en cada una de sus oraciones. ¿Y cuál era lo que le movía a hacer? Con gozo. La gratitud no es un evento en nuestras vidas o el resultado de lo que me está pasando. La gratitud es un estilo de vida, una filosofía de vida. Yo vengo a ser agradecido. No es que soy agradecido porque me pasa esto. No, tengo una vida de gratitud. En mi vida va a ser una vida de agradecimiento continua, porque Cristo ha hecho todo lo que yo no podía hacer. Entonces Pablo dice, yo tengo una vida de gratitud. Cristo hizo todo lo que yo no podía hacer. Yo no podía salvarme, yo no podía reconstruir mi relación con Dios, por más que lo buscaba, siendo un buen judío, yendo a un instituto bueno donde podía aprender a los pies de Gamaliel. Era imposible, me fue imposible, por más de que trataba de cumplir la ley al pie de la letra, me era imposible reconciliar mi relación con Dios. Pero como Cristo me asió y me salvó, ahora vengo yo a ser agradecido por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Así que es un estilo de vida, y un estilo de vida que debería marcar cada una de las vidas de los creyentes.
los que han venido a Cristo. Ser agradecidos. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿La gratitud en tu corazón por lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué es lo que te motiva a venir hoy acá? ¿Te motiva a venir hoy acá porque te encuentras en paz y bueno, tenés paz mental, que bueno, no me van a estar escribiendo a ver por qué falté? ¿Vienes acá solamente para tener un buen compañerismo con algunos hermanos, porque los conoces de hace años? ¿O vienes acá porque Cristo se merece ser honrado con tu vida y que tú continúes siendo cambiado a la imagen de Cristo? Que tú recibas la palabra y la atesores en tu corazón, que tú puedas con algunas palabras edificar a algún hermano. Es la gratitud lo que nos mueve, es una forma de vivir la vida. Esa gratitud que la podía expresar era productora de gozo. Recuerden cuáles eran las circunstancias de Pablo. Pablo estaba aprisionado. Si Pablo en sus circunstancias difíciles, a miles de kilómetros de distancia, sin saber en qué condiciones se encontraban en ese momento exacto, hoy en día nosotros tenemos celulares y por más que tenga a mi familia a 500 kilómetros, puedo saber cómo están. Pero Pablo, por más que estaba a miles de kilómetros, por meses o años, no sabía cómo se encontraba la iglesia, si todavía continuaban perseverando, pero él aún así sabía que él no iba a cambiar nada, porque Dios estaba en control de la vida de esos hermanos. Dios estaba guiando la vida de esos hermanos, estaba alrededor de ellos. Y bueno, si Pablo a miles de kilómetros podía ser agradecido por los hermanos de Filipos que en un momento dado habían participado con él en el Evangelio, ¿cómo tú, piensa ahora, cómo tú no puedes ser agradecido con el hermano que tienes a tu lado? ¿Cómo tú no puedes ser agradecido con Dios, con los hermanos que nos has dado, que tenemos a nuestro alrededor? Nosotros que nos vemos cada semana, que cada semana tenemos la oportunidad de edificarnos, de sobrellevar los unos la carga de los otros, de poder alentarnos cada día que nos reunimos. La gratitud es un fruto de madurez que demuestra crecimiento. Si tú eres una persona ingrata, quiere decir que eres una persona inmadura. Los quejosos, los cristianos que pasan todo el tiempo quejándose por las circunstancias que les rodean, bueno, lamentablemente no están madurando en su fe, no están creciendo a la imagen de Cristo. Hay algo ahí que le está impidiendo crecer. Sin embargo, deberíamos ser agradecidos con el cuerpo local que Dios nos ha dado, por la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo dar gracias? Recordando que 3 aspectos, el sufrimiento, el malos tiempos, fueron ordenados de parte de Dios. El sufrimiento, en malos tiempos, y Pablo sabía que estaba sufriendo, pero sabía que el sufrimiento es ordenado de parte de Dios, que son instrumentos en las manos de Dios para ayudarnos. Tanto los cristianos como las circunstancias que nos pasan son instrumentos en las manos de Dios para ayudarnos. Y en tercer lugar, están produciendo la imagen de Cristo en nosotros. Si nosotros entendemos que las circunstancias difíciles que nos pueden estar pasando son las que Dios utiliza para trabajar en nuestro corazón, para moldear y quitar todas las asperezas, vamos a entender que aún en el medio del sufrimiento vamos a tener un corazón agradecido, porque vamos a entender que Dios está ordenando soberanamente. Ese tiempo difícil que le encontramos respuesta, no le encontramos respuesta por mucho tiempo. A veces escuchamos un silencio de parte de Dios y Dios no responde, parece. Y pasa el tiempo y sigue la misma circunstancia, pero
Dios quiere trabajar en nuestro corazón, Dios quiere tratar en el corazón de sus hijos, Dios quiere trabajar en el corazón, no quiere que nosotros nos quedemos solamente con la salvación y con que tú te libres del infierno. Dios no te salvó solamente para librarte del infierno. Eso sería muy fácil, porque Dios salvaría a cada una de las personas escogidas y las llevaría en ese momento a su gloria, y ahí ya no pasarían más al infierno, sino que Dios quiere utilizar las pruebas del tiempo presente para trabajar en cada uno de nuestros corazones, para moldearnos cada una de nuestras vidas. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo del agradecimiento que Pablo tenía por los cristianos? Pablo era agradecido por cada uno de ellos, oraba en cada una de las circunstancias, y en el versículo 5 dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin duda que hay muchos motivos en los cuales nosotros podemos estar agradecidos. Pablo tenía muchos motivos para estar agradecidos, por más que algunos pudieran pensar, pobrecito Pablo en esas circunstancias tan difíciles. Bueno, uno de los motivos por el cual Pablo estaba agradecido era por la participación de los Filipos en el Evangelio desde el primer día. Algo que junto a la iglesia de Tesalónica no habían dejado de suplir para las necesidades de Pablo y para sus colaboradores. A pesar de que no les sobraba mucho, ellos con un buen corazón estaban dispuestos a recaudar ofrendas para suplir a las necesidades que estaba sufriendo Pablo en diferentes circunstancias. Estaban dispuestos a doblar sus rodillas y orar. Muchas veces las necesidades no son solamente materiales. Pablo realmente a través de sus cartas enumera, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y bueno, eso no podemos vencerlo únicamente ofrendando, no se trata de eso, tenemos que orar. Y la iglesia de Filipos se caracterizaba por esto, por estar orando por Pablo, por estar intercediendo por Pablo, orando por el ministerio para que Dios le abriera puerta. Y esto le llevaba a hacer una afirmación, una de las más importantes que vemos, y una de las doctrinas que también nosotros proclamamos, que es la perseverancia de los santos. Y esto se encuentra en el versículo 6. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Y esto no viene a ser para ustedes también otro motivo de agradecimiento. No solamente que Dios nos salvó, que Dios nos cuida, nos guarda, sino que nos asegura que su obra no ha finalizado solamente con la salvación, que Dios también está involucrado activamente en la santificación de cada uno de los cristianos. Dios está involucrado activamente en primera persona en la vida de cada uno de sus hijos. No ha dejado al azar la santificación, diciendo, bueno, ahora ya hice todo lo que era necesario para reconciliarlo conmigo a través de Cristo Jesús, ahora que se arregle. Le he dado la Escritura, bueno, que la atesore. No, Pablo da una afirmación muy trascendente, y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la hará perfecta en sus vidas. Así que recuerda, hermano, que Dios está haciendo una obra completa en ti. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Dios tiene su nombre en juego y sus promesas son sí y amén y no cambian. Dios no es un Dios que cambia. Nunca le va a faltar recursos para decir, bueno,
La verdad que la vida de esta persona es un poco difícil y su carácter es un poco duro. Y bueno, a veces necesito golpearlo mucho para que cambie de esa forma. No, a Dios no le va a faltar recursos. Nunca se ha decepcionado. Dios nunca se ha decepcionado. Por el pecado más agraviante que haya cometido un ser humano, Dios nunca se ha decepcionado. Si tú eres un hijo de Dios y has pecado, puedes venir a los pies de Cristo. Él está con los brazos abiertos, recibiéndote. Nunca fue sorprendido por una circunstancia que él no se esperaba. Y no, ¿cómo voy a esperar esto de un hijo? Y muchas veces nosotros como padres que tenemos hijos podemos decir, yo pensé que mi hijo no era así. Y a veces como que van creciendo y lo vamos conociendo un poco más. Y vamos conociendo más cómo es su corazón, aunque nunca terminamos de conocerlo. Pero nos sorprendemos, pero Dios no se sorprende de lo que hay en nuestro corazón. Tú puedes sorprenderte de lo que hay en tu corazón y lo que puede salir a luz en diferentes circunstancias. La salvación de principio a fin es de Dios. Desde que te salvó en Cristo Jesús hasta que te glorificó es de Dios. Y por lo cual, a pesar de todas las circunstancias, Dios tiene su nombre comprometido para santificarte, para hacerte santo, para que tú puedas presentarte un día delante de Él sin mancha y sin arruga, sin nada que te avergüence. A pesar de nuestros pecados, Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. A pesar de todas las circunstancias que estén pasando, Dios quiere seguir trabajando en tu vida personal. Y esto debe llevarnos a estar agradecidos. Este trabajo que Dios comenzó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él está dispuesto a seguirlo, seguir trabajando hasta quitar todo lo que nos luce como un hijo de Dios. Él quiere seguir trabajando en nuestras vidas y quitar todo lo que nos luce como un hijo de Dios en tu vida. Lo que no refleja a Cristo como debe reflejarlo. Y tú eres un espejo que debe reflejar a Cristo. Y bueno, si hay alguna suciedad ahí en la cual no está permitiendo reflejar a Cristo, Dios está dispuesto a seguir trabajando. Esta iglesia con diferentes diferencias, y un ejemplo de ello es Evodia y Síntique, un ejemplo de hermanas que tenían conflictos entre ellas, de relacionamiento, donde sus caracteres eran un poco fuertes y no estaban dispuestas a tolerarse unas a otras. Bueno, era una iglesia a la cual Pablo estaba agradecido por ella. Agradecidos porque sabía que no dependía de lo que ellos hicieran, no dependía de que si eran más fieles o menos fieles, si se congregaban todos los domingos del año o algunos faltaban, si oraban todos los días y leían la Biblia o algunos se salteaban. Porque la salvación de principio a fin depende de Dios. Y esto debe llevarte a ser agradecido por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en tu vida. Si nosotros viéramos cómo es Dios quien está orquestando todas las cosas en nuestras vidas, viviéramos de formas diferentes. Viviéramos de una forma totalmente diferente. Seríamos radicales con el pecado, cortándolo de nuestra vida, y estaríamos puestos en un lugar diferente. Miraríamos las cosas de un ángulo diferente. Y ese ángulo debe ser la gratitud. Debe ser un corazón agradecido. Con una vida de mayor gratitud y agradecimiento es lo que Dios quiere llevarte a que estés. Y por eso va a permitir diferentes circunstancias en tu vida. Por eso permitió diferentes circunstancias en la iglesia primitiva, donde sufrieron mucho. Estos hermanos no la pasaban bien. No estaban reunidos con las puertas abiertas muchas veces. Estaban escondidos, porque sabían que si estaban con las puertas abiertas, donde podían verlos
y iban a ser presos. Muchas veces cuando salían a predicar el Evangelio sabían que podían ser presos, y no solo presos, sino muertos por la causa de Cristo. Pero ellos estaban dispuestos a seguir más allá, ellos estaban dispuestos. Y Pablo, con mucho agradecimiento, termina el versículo 7 y 8, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos son participantes conmigo de la gracia. Todos habían participado con Pablo y estaban dispuestos a que ese mensaje del Evangelio se siga replicando, se siga pasando de boca en boca, que otros oídos puedan escuchar que solamente en Cristo. Y ellos seguían, sabiendo que podían estar en cualquier momento en prisión como Pablo, pero estaban dispuestos a continuar compartiendo el Evangelio. Porque Dios me es testigo, dice el versículo 8, que en cuanto los añoro a todos con entrañable amor en Cristo Jesús. Pablo tenía mucho amor hacia esta iglesia. Por eso quería enseñarles que un corazón verdaderamente agradecido es un corazón que pueda reflejar a Cristo de mejor forma. Y para terminar, miremos ahí Judas, versículos 24 y 25. Judas 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No importa las situaciones que estés pasando, puedes vivir una vida gozosa. Si entiendes que todo lo que pasa en tu vida es ordenado por parte de Dios. La mano de Dios está ordenando para que el carácter de Cristo sea plasmado en tu vida, para ser conformados a la imagen de nuestro amado Salvador. Por lo cual, teniendo por cierto de que Dios va a finalizar la obra perfecta que ha hecho en tu vida, porque como leíamos acá, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tú cuando te presentes delante de la presencia de Dios vas a estar sin mancha, vas a estar sin pecado, porque el nombre de Dios está en juego y Él ha prometido que va a continuar esa obra perfecta en tu vida. Así que si el pecado es una causa en la cual no te permite tener un corazón agradecido, déjalo a un lado. Enfócate en que Dios está obrando en tu vida y está utilizando las circunstancias que te rodean para tratar con nuestro corazón. Nada debería quitarnos el gozo, porque en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos nada más. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas. En Cristo tienes todo para vivir una vida de gratitud real, para vivir una vida de agradecimiento todo el tiempo, para ser agradecido constantemente. ¿Estás siendo tú agradecido con las circunstancias que te está pasando hoy? No sé. Y capaz que estás pasando una circunstancia más difícil que yo. Y a veces podemos decir, bueno, sí, capaz que el hermano me dice que sea agradecido, pero no entiende lo que estoy pasando, no entiende mis problemas. Quiero decirte, yo capaz que no lo entienda, pero Dios sí lo entiende. Y Dios está en control de lo que tú estás pasando. Dios no está mirando un costado, está mirándote a ti. Y te está cuidando, porque sabe que esas circunstancias del tiempo presente redundarán en una mayor santificación, en que tú reflejes a Cristo de una mejor forma. Y es necesario que nosotros pasemos por diferentes pruebas para entrar en el reino de los cielos. Así que te invito, hermano, a que en esta semana que comienza puedas evaluar tu vida y puedas evaluar si tienes una vida de agradecimiento
con lo que Dios está permitiendo en tu vida. Entiende, es lo mejor que Dios ha permitido hoy. Otras cosas que tú puedas planear pueden supuestamente ser mejor externamente, pero nunca van a trabajar con tu corazón. Y si no tratan con tu corazón, no son cosas buenas, porque nosotros necesitamos